quiero contar porque tú no la conocías y por eso quiero contarla en honor del respeto y admiración que siento por tu preparación como historiador. Que no, hombre, que no. Bueno, sí, sigue. sigue. Bien, sigo. Pues Atila iba dispuesto a destruir Roma o a apoderarse de Roma o vivir de su riqueza en Roma. Produjo un pánico grande y el propio Papa León I salió a su encuentro y viajó rodeado de un séquito compuesto de 2 cardenales y desde la curia, pues bueno, un séquito grande, pero con un ejército nulo. Fue amparándose y creyéndose inspirado por su espiritualidad y su fe en Dios y en la religión, lo invocó y salió al encuentro de Atila y lo encontró en el norte, más allá de Milán, más hacia Europa. Bueno, y el encuentro se terminó de una manera increíble, que todavía produce estupor y extrañeza e incredulidad, por supuesto, entre los historiadores. Pero yo he tenido la paciencia al estudiar un cuadro de Rafael que trata de este asunto, que es el encuentro del Papa con Atila. Al estudiarlo he tenido que estudiar la bibliografía referente a esa época, a ese Papa, Atila, y pedí a Albiach, que como tiene tantos conocimientos en Roma, que pidiera en Roma el libro que lo tengo aquí, donde se inspiró Rafael, el libro de un historiador de la corte de la curia romana y que fue un altísimo cargo en el Vaticano. Ese historiador cuenta cómo fue la escena, que es verdad que fue misteriosa, porque aparentemente desde fuera, quien no sabe lo que pasó, ni el Papa León I relató lo que realmente había sucedido, pues se extrañan de lo que se cuenta, y desde luego lo que sí es seguro, que el Papa León I tenía relación directa y personal con el que escribe este encuentro. Bien, lo que se cuenta en este libro de historia es lo siguiente. El séquito del Papa, al norte de Milán, se encuentra con el ejército de Atila que va hacia Roma y le sale al encuentro con los cardenales sin armamento, acompañado de un séquito numeroso pero sin armas. Ya, armas al cinto llevaban algunos, pero no, según el cuadro y según lo que cuenta la historia. Se acerca el Papa hacia Atila y el cuadro de Rafael pinta ese momento poniendo a Atila con un brazo tapándose la cara como cegado por una visión. Y es verdad que lo que cuenta el historiador es que realmente aparecieron encima de las cabezas, ocupando en el cielo por encima del ejército de Atila, y delante de Atila, encima del Papa y de su séquito, los apóstoles San Pedro y San Pablo. Dice, reconocido San Pedro porque llevaba en sus manos las llaves de la iglesia, y San Pablo porque iba con una gran espada, y que eso impresionó, que cegó a esa visión a Atila. Entonces ya conversación del Papa. El Papa le dice que se retire inmediatamente y que no siga avanzando hacia Roma porque le va a pasar un mal enorme que no va a poder dominar y que puede ser su perdición. Eso está literalmente comprobado en otros que sí, porque el propio Papa reconoció que le hizo esa advertencia. Lo que no está probado históricamente por documentos es que Atila se retirara impresionado por la visión de los apóstoles en el cielo. Pero lo que sí es verdad, que menos de un mes después, la profecía del Papa de que algo males terribles le iban a pasar, es que antes de un mes murió en Italia, allí al lado, Atila. Sí, pero se había retirado. Pero, hombre, claro, o sea que él eso... dio la vuelta. Claro, pero por eso, entonces el mal ya no tenía... Es que eso debe sonar la maldición del gitano. Y hoy figura esa escena en los frescos del Vaticano. Yo creo que eso es una versión estética, está bien. No, pero yo hablo del libro de historia que lo tengo yo ahí, te lo enseñaré. Sí, el libro lo podrá contar el cardenal y atribuirlo a quien quiera. Lo creían en aquella época. Sí, de acuerdo, sí. Hombre, yo no lo voy a trasladar a aquella época a la nuestra. Pero ellos lo creyeron. Sí, de acuerdo. Y además hay una cosa, la realidad es que se metieron en la tienda de campaña, lo que yo he leído, vamos, no sé si... Es que se metieron en la tienda de campaña o no de campaña de Atila, el Papa y él a solas. No sé si habría intérprete o no. Se metieron a solas allí y luego el Papa contaría su versión o el cardenal inventaría... No lo sé, eso ya no lo sé. Yo me he limitado a lo que cuentan los historiadores del Vaticano de aquella época y luego un Médicis
que en nombre de Sisto ordenó a Rafael pintar uno de los frescos del Vaticano en la sala del Diodoro, pues la escena que acabo de contar. Sí, pero hay una cosa que se me ocurre. ¿Existe hoy un león primero en la iglesia? No sé, el león, no lo sé. ¿Un papa león? Sí, En la iglesia, hoy. Hoy, no entiendo la pregunta. si hay una figura existido. papal equivalente a la del papa No, león. pero no, por Dios, claro No, que no, no, es que va más allá, porque es que no sabía, no. no, es que la iglesia adquirió su prestigio, aparte de las connotaciones trascendentes, etcétera, adquirió su prestigio porque en el Imperio Romano, que estaba en esa situación de decadencia, nadie quería hacerse cargo de administrar las ciudades, porque les costaba dinero, porque no había dinero. Y solamente algunos ricos, pero sobre todo se generalizó que fueron los obispos, que por eso se les empezó a llamar defensores civitatis. Y hoy eso tampoco existe. Los obispos están al servicio de los estados, Bien. de una manera o de otra. Quiero decir que la situación, aprovechando esa situación, que dice, hoy, ¿qué dicen los obispos? Pasa cualquier cosa. Es que la Constitución dice tal cosa, entonces estamos amparados. Es absurdo. Es decir, que la Iglesia, la ley histórica, de la ley de la historia europea, es sustancial. Creo que hemos hablado alguna vez de ello, estás de acuerdo conmigo, que dice Ranke, es la dialéctica entre el poder espiritual y el poder temporal. Sí, sí, esa es una de las tesis fundamentales. Hoy claro, no existe el poder espiritual. Claro. La Iglesia ha renunciado a serlo. Sí. No existe. La Iglesia siempre ha estado a favor del poder político, ¿no? No, 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 siempre no, no. no, no, no. La Iglesia... La Hombre, media, al contrario. cuando aparecieron en el siglo XX los movimientos fascistas de Pío XII se puso al lado de Hitler. No, 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 eso es una leyenda, no es verdad. Pío XII fue el primero que se dio cuenta de lo que pasaba en Alemania. Lo que pasa es que hubo una obra de teatro luego por ahí, todo eso, de un protestante o no sé, pero no. Y él sabía que no podía hacer nada. Es lo de Stalin, que cuántas divisiones tiene el Papa. Y él sabía que no podía hacer nada. Y entonces tenía que capear el temporal. Y protegió a todos los judíos que pudo. Todo eso es verdad y lo otro son leyendas, no. Y además que ocasionalmente la Iglesia se ponga... Si es que además la Iglesia cuando empieza a decaer, dejar de ser poder espiritual, es primero con la Reforma Protestante, cuando la Iglesia se incardina en el Estado. Segundo, cuando en los países católicos no ocurre eso, pero se implanta la idea de la alianza y el trono y el altar para mantener el absolutismo. Entonces ahí la Iglesia empieza a subordinarse al Estado. Bien. Bueno, pero no, lo vemos ahora en España, por ejemplo. Es decir, En España, el discurso, ahora mismo el discurso es completamente diferente. Si la Iglesia de los Jerónimos, que en Montserrat, por ejemplo. Es decir, la Iglesia en Madrid tiene un discurso muy centralista, recalcitrante incluso, sí, bueno. y en cambio en Montserrat o el obispo de Solsona dice otras cosas. Es decir, ahora mismo... Bueno, esos son separatistas, cosa que es anticatólico. Bueno, pero que porque no se puede ser nacionalista la Iglesia. Vale, pero ¿por qué la Iglesia ha durado 2000 años? Porque nunca se ha enfrentado al poder político. No, Es decir, no, la lucha de las investiduras, que es capital. La lucha de las investiduras, que es un tema muy interesante, porque la lucha de las investiduras, la Iglesia lo que hace es implantar el laicismo frente al poder político, al emperador en este caso, en el origen, 1075, los famosos decretos de Gregorio VII, papales, que quieren imponer el laicismo, es decir, las cosas sagradas pertenecen a la Iglesia y las cosas laicas pertenecen al emperador, a los poderes temporales, o lo que sea. Y eso no aceptaba el emperador entonces, y luego los poderes temporales, que quieren que las cosas sagradas pertenezcan a ellos. Es un conflicto que no ha terminado y que será eterno mientras exista la Iglesia.